Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima. El fenómeno de hablar en lenguas. Hablar en lenguas, o glosolalia, es un fenómeno espiritual y religioso en el que una persona habla en un idioma desconocido o ininteligible. Este fenómeno se menciona en la Biblia y es considerado por algunos cristianos como un don del Espíritu Santo. Orígenes bíblicos y significado. El hablar en lenguas tiene sus raíces en el Nuevo Testamento de la Biblia, particularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se describe por primera vez durante la fiesta de Pentecostés. En Hechos 2, 1, 4, se relata que los apóstoles, reunidos en un aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas distintos al suyo. Las personas presentes, que venían de diversas regiones, los escuchaban cada uno en su propio idioma. Primera mención, Hechos 2 Pentecostés. La primera mención de hablar en lenguas se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Este evento ocurre durante la fiesta judía de Pentecostés, aproximadamente 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Aquí hay un resumen de este evento clave. Hechos 2, 1-4. Los discípulos de Jesús estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén. De repente, un sonido proveniente del cielo, similar al de un viento violento, llenó toda la casa donde se encontraban. Lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Este pasaje es la primera referencia al fenómeno de hablar en lenguas en las Escrituras cristianas. Los idiomas hablados por los apóstoles ese día eran comprendidos por las personas de diversas regiones presentes en Jerusalén para la fiesta, ya que escuchaban a los apóstoles hablar en sus propios idiomas maternos. Este evento es a menudo considerado como el punto de partida de la Iglesia cristiana y la manifestación inicial del don de lenguas por el Espíritu Santo. Otras referencias, las epístolas de Pablo. El hablar en lenguas también se menciona en las epístolas del apóstol Pablo, en particular en 1 Corintios 12-14. Pablo discute el don de lenguas en el contexto de los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo y proporciona instrucciones sobre la manera apropiada de ejercer este don en las reuniones comunitarias. 1 Corintios 12-10 Pablo menciona el don de hablar en lenguas como uno de los muchos dones espirituales. 1 Corintios 14 Pablo da directrices sobre el uso de las lenguas en la Iglesia, enfatizando la importancia del orden y la edificación de la comunidad. También recomienda que alguien interprete las lenguas si se usan en público. Contexto histórico y teológico. El fenómeno de hablar en lenguas, tal como se describe en estos pasajes, tuvo un impacto significativo en el desarrollo del cristianismo primitivo. Pentecostés se ve a menudo como el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, capacitándolos para predicar el Evangelio a todas las naciones. El don de lengua se percibe así como un signo de la universalidad del mensaje cristiano. No existe una transcripción literal ni escritos específicos de las palabras exactas utilizadas en el hablar en lenguas en la Biblia. Los pasajes que mencionan el hablar en lenguas, como en Hechos 2, describen el evento sin proporcionar las palabras o frases pronunciadas por los apóstoles. Ejemplos en la Biblia. Hechos 2. En este pasaje, se menciona que los apóstoles hablaban en otros idiomas, y los oyentes los escuchaban en su propio idioma. Sin embargo, no se dan ejemplos específicos de los idiomas hablados o de las palabras utilizadas. 1 Corintios 14. El apóstol Pablo también menciona el don de lenguas en este capítulo, pero no proporciona frases o palabras. Habla de la importancia de la interpretación para la edificación de la Iglesia. Glosolalia en las prácticas contemporáneas. En la práctica contemporánea, hablar en lengua se considera a menudo una forma de lenguaje espiritual, y quienes practican la glosolalia utilizan sonidos o sílabas que pueden parecer ininteligibles o incomprensibles. Estas expresiones pueden variar considerablemente de una persona a otra y de una comunidad a otra. Escritos de investigadores y teólogos.
Algunos investigadores y teólogos han estudiado la glosolalia y han registrado ejemplos de lo que las personas dicen cuando hablan en lenguas en el marco de su investigación. Sin embargo, estos escritos no representan un lenguaje codificado, sino más bien muestras de las experiencias vividas por individuos en contextos religiosos. Conclusión. En resumen, no existen escritos o palabras precisas del hablar en lenguas en la Biblia. Los pasajes bíblicos mencionan el fenómeno sin dar ejemplos concretos. En la práctica contemporánea, hablar en lenguas se percibe a menudo como una expresión personal y espiritual que varía según los individuos y las tradiciones. En resumen, la primera mención del hablar en lenguas en la Biblia se encuentra en Hechos 2, durante el evento de Pentecostés, cuando los apóstoles son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en diversos idiomas comprensibles para las personas presentes. Esta experiencia también es discutida más tarde por el apóstol Pablo en sus cartas a las iglesias, particularmente en 1 Corintios. Hablar en lenguas es interpretado por los cristianos como un signo de la presencia del Espíritu Santo y como una manifestación de los dones espirituales. En 1 Corintios 12 y 10, el apóstol Pablo menciona este don como uno de los carismas espirituales otorgados por Dios. El propósito de este don puede variar según las interpretaciones, puede ser una forma de oración, una alabanza a Dios o un signo milagroso destinado a convencer a los no creyentes del poder de Dios. Prácticas y experiencias contemporáneas. Hoy en día, hablar en lenguas es particularmente practicado en las iglesias pentecostales y carismáticas. Para los creyentes de estos movimientos, a menudo se trata de una experiencia poderosa que les permite conectarse más profundamente con Dios. Consideran que hablar en lenguas es una forma de oración en la que el espíritu de la persona se comunica directamente con Dios, más allá de las limitaciones del lenguaje humano. Esta práctica puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas hablan en lenguas cuando oran en privado, mientras que otras pueden hacerlo durante servicios religiosos, donde toda la congregación puede ser testigo de este fenómeno. En algunos casos, también se da una interpretación de las lenguas, conforme a lo que Pablo recomienda en 1 Corintios 14, 27-28, para que la asamblea pueda comprender y ser edificada. Controversias y críticas. A pesar de su significado espiritual para muchos creyentes, hablar en lenguas también es objeto de controversia. Algunos cristianos, especialmente en tradiciones más litúrgicas u ortodoxas, no reconocen esta práctica como un don espiritual válido hoy en día, estimando que este don cesó con el fin de la época apostólica. Otros ven en la glosolalia una forma de expresión emocional o psicológica más que una manifestación sobrenatural. Las críticas externas a la fe cristiana pueden percibir el hablar en lenguas como un fenómeno psicológico o sociocultural, influido por el contexto religioso y emocional en el que ocurre. Se han realizado estudios para explorar los aspectos neurológicos y psicológicos de la glosolalia, pero sigue siendo un tema de debate entre los científicos. En nuestra época. Práctica en las iglesias. Pentecostalismo. Las iglesias pentecostales son a menudo reconocidas por su énfasis en los dones espirituales, incluido el hablar en lenguas. Los creyentes pueden hablar en lenguas durante los cultos, en momentos de oración o en momentos de alabanza. Movimientos carismáticos. Las iglesias carismáticas, que pueden estar dentro o fuera de las denominaciones tradicionales, también fomentan el hablar en lenguas como una expresión de la presencia del Espíritu Santo. Grupos de oración. Hablar en lenguas se practica frecuentemente en grupos de oración o reuniones de alabanza, donde los participantes pueden expresar su fe de manera más personal y espiritual. Experiencias personales. Conexión espiritual. Para muchos creyentes, hablar en lenguas es una experiencia espiritual enriquecedora que les permite acercarse a Dios. A menudo informan un sentimiento de paz, liberación y conexión con lo divino. Práctica de oración. Algunas personas utilizan el hablar en lenguas como un medio para orar, a menudo diciendo que es una forma de oración en la que el espíritu se expresa más allá de las palabras humanas. Interpretación y edificación. Interpretación de lenguas. En algunas comunidades, cuando alguien habla en lenguas durante un servicio público,
se espera que se dé una interpretación para que la congregación pueda entender el mensaje. Esto sigue la instrucción de Pablo en 1 Corintios 14. Edificación de la Iglesia. El propósito de hablar en lenguas en el contexto de la Iglesia es visto como la edificación de la comunidad de fe, proporcionando un testimonio del poder de Dios. Conclusión. En resumen, el hablar en lenguas es un fenómeno religioso con profundas raíces bíblicas y una rica historia dentro del cristianismo. Aunque su práctica varía y es objeto de debate, sigue siendo una parte importante de la experiencia espiritual para muchos creyentes en todo el mundo. Hola. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Gracias y hasta la próxima.